droga ineficaz o a esa dosis ser ineficaz, y a otros eventualmente incluso podríamos llegar a tener efectos de toxicidad. Esa variabilidad depende de los factores farmacocinéticos que nosotros hemos estado revisando, de la absorción, distribución, metabolismo y eliminación, y también pudiera depender la variabilidad del efecto de los factores farmacodinámicos, de las alteraciones de la sensibilidad del cuerpo humano al medicamento en sí mismo. Vamos a ver entonces cuáles son esos factores que favorecen esta variabilidad de la que nosotros estamos hablando. Los primeros son los factores genéticos como tal, pues, o sea, el patrón genético, ya sabemos, antes decíamos como concepto de que un gen determina la presencia o la síntesis de una proteína, y las proteínas son fundamentales para los procesos metabólicos. Hoy sabemos que se requiere la integración de múltiples genes para la expresión de helios en la producción de una proteína en especial. Por ello, la gran variabilidad y la individualidad de cada uno de nosotros en términos de la expresión de proteínas, de la activación de enzimas y de los efectos farmacológicos. Pues depende también de la edad, ¿no? Y ya sabemos que en términos generales, pues un niño es un ser humano que está en proceso finalmente de maduración de sus sistemas enzimáticos, de sus órganos y tejidos. Y por otro lado, el otro extremo de la vida, la edad adulta, más bien es un proceso de degeneración, de involución de órganos, tejidos y por lo tanto de todos los procesos fisiológicos también. Esas son las grandes diferencias, pero también hay diferencias en otros aspectos de los hábitos dietéticos. Nosotros hemos señalado, por ejemplo, que alguien que no consuma proteínas no tendrá los aminoácidos suficientes para la producción de proteínas que el cuerpo requiere. Es decir, si usted no come carne, en otras palabras, o no come proteínas, no tendrá la suficiente cantidad de enzimas para metabolizar los medicamentos y seguramente vamos a tener expresiones de toxicidad de dichos medicamentos. La ingestión del alcohol, más allá de las consecuencias que el alcohol pudiera tener sobre el organismo humano, va a ocupar espacios de metabolización que impedirán entonces que los medicamentos puedan ocupar sus propios espacios de metabolización, y hay que recordar que el alcohol también es un poderoso inductor enzimático para eso, igual que los hábitos de fumar también inducen algunas enzimas e inhiben algunas otras enzimas también. El embarazo como un elemento complejo en términos hormonales, el aumento de los estrógenos y la progesterona determina también activaciones de grupos enzimáticos e inhibiciones también de otros. Ahí tenemos que ser mucho más específicos en función de las enzimas que vamos a estudiar. Y hay factores patológicos que también van a generar variabilidad en la respuesta a los medicamentos. Hemos hablado con todos ustedes de la disfunción renal, de la disfunción hepática, de la disfunción cardíaca, en fin, que pudieran generar también alteraciones entonces en el efecto que las drogas pueden tener en el individuo. Y factores iatrogénicos, la interacción entre medicamentos. Esto hemos hablado también. Cada vez que administramos dos medicamentos debemos saber si los dos pudieran ser incompatibles físicamente o químicamente, o si uno intercede por el otro en términos de favorecer los procesos farmacocinéticos de absorción, distribución, metabolismo e eliminación, o quizás hacen lo contrario. Y eso vamos a tener un capítulo en el tercer parcial o en el segundo parcial sobre interacciones medicamentosas exclusivamente, y ahí hablaremos sobre estos factores. Bueno, vamos a pasar a otro capítulo, el capítulo del metabolismo de los medicamentos. Hay que recordar lo que es el metabolismo, no es más que la biotransformación química de una sustancia. El metabolismo está mediado, pues, entonces por proteínas o por enzimas que favorecen y aceleran los procesos de biotransformación de un producto en otro, ¿no? El hígado es el principal órgano, pero no es el único. Ya hemos señalado, entre otros órganos, el intestino, los pulmones, los riñones, etcétera, que también son capaces de producir enzimas especiales que favorecen también la biotransformación de medicamentos. Los productos del metabolismo, bueno, son los denominados metabolitos activos, otros pudieran ser inactivos y otros pudieran generar
también metabolitos tóxicos. En eso hay que recordar los ejemplos clásicos que nosotros hemos puesto. Hemos hablado del paracetamol, que es un producto que lo utilizamos con mucha frecuencia, pero que durante su fase de metabolización genera un elemento tóxico. Este elemento tóxico, ¿cómo lo eliminamos del cuerpo? Gracias a los procesos de metabolización o de síntesis de sustancias conjugantes que envuelven a los elementos tóxicos para que puedan ser eliminados por las orinas a través de los riñones, ¿no? Y hay otros medicamentos que son inactivos cuando nosotros los administramos por vía oral y que solamente al pasar a través del hígado, estos medicamentos inactivos, denominados también profármacos, se activan, generan un metabolito activo, y el mejor de los ejemplos que hemos señalado en ese sentido es el enalapril. Decíamos, el enalapril, un medicamento antihipertensivo, ingresa siendo inactivo, pasa por el hígado, se activa a enalaprilato y es el que genera la actividad bioquímica, la actividad farmacológica que nosotros requerimos. Las enzimas en los procesos de biotransformación están presentes fundamentalmente en el hígado, pero también en el plasma, en los pulmones, en los intestinos, en los riñones también, en la activación de vitamina D. Tenemos enzimas que activan ahí a estos procesos. El metabolismo, ustedes ya conocen en términos de la fisiología y de la bioquímica, tiene dos fases. La fase catabólica, en este caso en farmacología se denomina fase 1, y la fase anabólica o de síntesis en farmacología se denomina fase 2. ¿Cuál es el objetivo del metabolismo? El objetivo es fundamentalmente eliminar los medicamentos a través de sus diferentes órganos de excreción, y uno fundamental como es el riñón. Para ello es necesario que los productos que van a ser eliminados entonces tengan la capacidad de ser hidrosolubles para poder eliminarse a través de las orinas. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la fase catabólica o de la fase 1? Aumentan la polaridad, pero fundamentalmente diremos que un medicamento cuando ingresa en fase 1 es desdoblado en metabolitos. Esos metabolitos bien pudieran ser metabolitos inactivos, metabolitos activos, incluso pudieran ser de inactivos a activos, en el caso de las prodrogas, o incluso de cualquiera de estos productos, siendo activos o inactivos, pudieran generar también metabolitos tóxicos, como hemos señalado en el caso del paracetamol. Miren ustedes, aquí están todos los procesos de funcionalización o los procesos en definitiva de catabolismo. Para el catabolismo nosotros empleamos procesos como la oxidación. La oxidación es un proceso que se cumple en los microsomas hepáticos, y hay otras enzimas también propias para la oxidación que no es microsomal, que están por fuera entonces del microsoma hepático. Dentro del microsoma hepático se encuentran toda esta cantidad de enzimas en el lado o en la columna izquierda, y las no microsomales, vean ustedes dónde se encuentran, entre ellas pues, la oxidación del alcohol, de los aldehídos, de las purinas, etcétera, etcétera. Pero además de la oxidación, recuerden ustedes, son tres las características propias de la fase 1, ¿no? La oxidación, la reducción y la hidrólisis. No interesa más allá, nosotros no vamos a ubicarnos en las especificidades de cada uno de estos procesos metabólicos. Lo que otra vez repito y quiero que ustedes comprendan es que dentro de los microsomas hepáticos y fuera de ellos, estos procesos se pueden desarrollar. ¿Qué proceso se desarrolla? De desdoblamiento de los medicamentos desde el fármaco activo a medicamentos o metabolitos inactivos, de fármacos que yo tomo que sean inactivos, los transformo en activos, y de otros que eventualmente pudiendo ser activos también generen elementos o metabolitos tóxicos. ¿Cómo se generan esos? A través de oxidación, a través de reducción o de hidrólisis. La fase 2, así es como se denomina esta fase metabólica en la farmacología, también es denominada metabolismo de síntesis o anabolismo. ¿A qué nos referimos con esta fase? A la conjugación del fármaco o metabolito de la fase 1 con algunos elementos de conjugación. Esos elementos de conjugación pueden ser el ácido glucurónico, el ácido acético, sulfúrico, la glicina o los aminoácidos en general.
las drogas aumentan con helio, pues el tamaño molecular, ¿no? Es decir, con el conjugado se genera el conjugado más la droga, una molécula bastante grande. Y con helio se logra inactivar a los productos cuando estos son metabolitos activos o cuando estos son metabolitos tóxicos. Se inactivan y estos metabolitos, en definitiva, con el conjugado se vuelven más polares, se vuelven hidrosolubles. Entonces, el proceso de anabolismo o de las reacciones de fase 2 están dirigidos fundamentalmente para metabolitos y drogas que son liposolubles. Entonces, a toda droga liposoluble o metabolito liposoluble, con el conjugante englobándolo, genera una molécula mucho más grande, con la cual se vuelve el producto, pues, primero inactivo y segundo, más polar, es decir, hidrosoluble, lo que va a facilitar la eliminación a través del riñón o del hígado mismo. Aquellos metabolitos que no son conjugados, porque no hay una sustancia conjugada que los recubra, estos van a ser eliminados a través de la bilis, fundamentalmente, ¿no? Entonces eso hay que recordar siempre. Bien pudiera ser entonces una pregunta interesante. ¿Qué pasa con los medicamentos liposolubles nuevos que eventualmente no pueden tener sustancias conjugantes? Pues esos se van a eliminar en definitiva por la bilis, a través de los intestinos. Entonces, yo antes de describir esta lámina quisiera decir, por un lado tengo el medicamento, por otro lado tengo las sustancias conjugantes. ¿Cómo las sustancias conjugantes engloban al medicamento? A través de enzimas que se llaman transferasas. Si yo transfiero ácido glucurónico o por mecanismos de acetilación, de sulfatación, de metilación, lo que sea, tengo la necesidad de utilizar entonces las transferasas, las glucotransferasas, las acetiltransferasas, las aminotransferasas. ¿Qué son? Son enzimas entonces que toman ácido glucurónico, acetilos o aminoácidos y los mezclan en definitiva con estos productos liposolubles que nosotros estamos mencionando. Entonces, por una parte está, nuevamente repito, el medicamento, por otra parte están las sustancias conjugantes y en el centro están las enzimas denominadas transferasas. ¿Qué hacen las transferasas? Transfieren las sustancias de conjugación hacia los medicamentos que son liposolubles. Eso es lo único que nosotros tenemos que saber, que estos procesos en definitiva están hechos para volver a los medicamentos liposolubles de sustancias hidrosolubles para que puedan ser eliminados a través de la sangre y de las orinas. Es un dibujo que en definitiva, pues vean ustedes, lo único que quiere decirles es que un medicamento que ingrese en fase 1, esperemos que ya no ingrese nadie más a la sala, un medicamento que ingresa a fase 1, utilizando entonces las enzimas del citocromo P450, las oxidasas, las reductasas y las hidrolasas, transforma a los medicamentos en metabolitos. Estos metabolitos bien pudieran ser activos, inactivos, tóxicos o los profármacos, que serán medicamentos inactivos que se transforman en activos. Ese es todo el cuento. Esta fase es únicamente para medicamentos, serán ocupadas únicamente la fase 1, los medicamentos hidrosolubles. Entonces, los hidrosolubles ingresan a fase 1, se generan los metabolitos y se eliminan, pasan a la sangre y se eliminan por las orinas. Los medicamentos liposolubles, pues estos liposolubles pueden ingresar en fase 1, generar estos metabolitos y después de que se han generado los metabolitos ingresan en fase 2 para conjugarse, volverse metabolitos inactivos, porque la conjugación tiene los dos factores fundamentales, la inactivación del medicamento y la otra, el recubrimiento o la conjugación que implica que al producto en sí mismo lo vuelve más polar, lo vuelve hidrosoluble para que pueda ser eliminado a través de las orinas. Y hay una tercera posibilidad, medicamentos que sean liposolubles y que, bueno, ingresen en fase 1, pero sus metabolitos liposolubles no tengan sustancias conjugantes. Y cuando no tienen sustancias conjugantes, ¿por dónde se eliminan? Se eliminan por la bilis hacia el intestino y a través del intestino, entonces, hacia las heces. Muy bien.
Las enzimas fundamentales a las cuales vamos a hacer referencia siempre son las enzimas del citocromo, ¿no? Las enzimas del citocromo, de ellas son múltiples familias, hay 14 familias, 17 subfamilias, en fin, y es la nomenclatura que nosotros utilizamos. Las iniciales C y EP hacen referencia entonces a enzimas del citocromo P450. Después de la C y EP es posible que tengamos un número. Ese número indica la pertenencia a una familia. Después del número estará una letra en mayúscula que significa en definitiva la pertenencia a una subfamilia. Y seguida de la letra estará otro número que genera pues en definitiva la identidad propia del medicamento. En este caso es la isoforma no del medicamento, sino de la enzima. Y cuando hablo de isoforma, entonces será la enzima específica para un medicamento también especial. Vean ustedes aquí la CYP1A2, la CYP12C9, etcétera, son las más importantes en el metabolismo. Quizá de todas estas, la CYP3A4, donde la hemos desdoblado para que ustedes miren cómo es la nomenclatura, es el 60% del citocromo P450. En otras palabras, si el citocromo P450 tuviera 100 moléculas, 60 son CYP3A4. Quizá por la cantidad, por el volumen, entonces son las enzimas más importantes en la biotransformación de los medicamentos. Lo que sí hay que saber es que hay medicamentos, fundamentalmente, para hablar de inductores e inhibidores enzimáticos, es necesario que ustedes recuerden que los pacientes es posible que estén recibiendo 2 o más medicamentos. Ahí es importante entonces el capítulo de inductores e inhibidores enzimáticos. ¿Cuáles son los inductores? Los que tienen la capacidad en definitiva de estimular la producción de enzimas. ¿Cuándo se vuelve esto importante? Cuando esas enzimas, al ser administrado un segundo medicamento, esas enzimas degradan al segundo medicamento. Y entonces ahí tenemos algunos medicamentos, ¿no? La primera familia, por familias tenemos que hablar, son los anticonvulsivantes. Fenobarbital, la carbamazepina, la fenitoína. Quizás son los más utilizados en el medio, en el mundo. Entonces ellos son considerados inductores. Entonces si tú administras carbamazepina con otro medicamento, pudiera el segundo medicamento, este otro, ser metabolizado por las enzimas que ha producido la carbamazepina. Después de estos, nosotros tenemos el inductor más importante, es la rifampicina. Y junto con él, las drogas en definitiva, pues, antituberculosas, como la rifabutina y la isoniazida. La he puesto en rojo a la isoniazida porque ella es capaz de inducir algunos grupos de enzimas, pero también de inhibir otros grupos de enzimas. Entonces hay que tomar cuidado con la isoniazida en ese sentido cada vez que se administren isoniazida más otro medicamento. Si ese medicamento entonces metabolizado por las enzimas que la isoniazida activa, bueno, el medicamento administrado de manera concomitante va a ser destruido y el efecto se pierde. Eso se llama falla terapéutica, ¿no? Y otros, los esteroides, como la dexametasona, igual que todos los corticoides, son sustancias liposolubles que llegan hasta el núcleo, hasta el centro mismo de la célula. Y ahí activan genes o inhiben en algunos casos también genes. En el caso de la dexametasona, fundamentalmente activan genes que finalmente, al expresar su código genético, producen proteínas especiales y estas, si trabajan pues como enzimas, generarán fallo terapéutico si estas enzimas metabolizan una segunda droga. Clorfibrato, la ciclosporina, el tabaco, el alcohol son inductores también enzimáticos. El alcohol es un autoinductor enzimático. Esto es necesario saber. Les he comentado durante las clases que el propio alcohol induce las enzimas necesarias para metabolizar el alcohol. Si tomas alcohol de forma consuetudinaria, de mayor frecuencia, entonces se va a generar o se va a producir las enzimas que degradan al alcohol con más facilidad. Pero si no estás acostumbrado a tomar alcohol,
tu hígado no ha de producir las enzimas que degraden el alcohol. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Se produce la ebriedad muy temprana con el consumo del alcohol. Veamos entonces cómo esto funciona. Miren ustedes, aquí estamos administrando dos medicamentos, el fármaco A y el fármaco B. ¿Qué es lo que estamos aquí mencionando? El fármaco B normalmente es metabolizado por enzimas que son inducidas por el fármaco A. ¿Cuáles enzimas en este caso? Miren ustedes, el fármaco A induce un montón de enzimas, CYP3A4, bla, 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 y la CYP2D6, y total resulta ser que esta CYP2D6 es justo la enzima que va a metabolizar al fármaco B. ¿Qué lo hace? Lo inutiliza, lo parte, lo degrada. ¿Cómo se llama esto? Falla terapéutica del fármaco B. Entonces, el fármaco A que induce una cantidad de enzimas, habrá que ver si alguna de esas enzimas degrada al fármaco B para que se produzca fallo terapéutico. Estos son los procesos entonces de inducción enzimática. Lo contrario con los inhibidores de las enzimas. Aquí también tenemos que aprender por familias, los azoles, químicamente así se llama esta familia de medicamentos que están destinados a combatir las infecciones por hongos, el ketoconazol, el fluconazol, en fin, todos estos, los nitroimidazoles, que son los que se emplean pues en el tratamiento fundamentalmente de las parasitosis, el metronidazol, el tinidazol, el citinidazol, esos son los tres comunes que existen en nuestro medio. Entonces nos toca aprendernos, ¿no? Todas las drogas destinadas a eliminar los protozoos, los protozoarios, metrotinidazol y cenidazol, son inhibidores de enzimas. Otros, los macrólidos. Igualmente en nuestro medio existen 3 macrólidos, eritromicina, claritromicina y acitromicina. Estos son inhibidores de enzimas. Entonces, si yo tengo una enzima que va a degradar a un fármaco B, pero estoy administrando un fármaco A que es inhibidor, el fármaco A, entonces, al inhibir las enzimas, determinará que las concentraciones plasmáticas del fármaco B comiencen a incrementarse y generen manifestaciones tóxicas. Lo mismo pasa con los anticonceptivos orales, la cimetidina, el omeprazol, en otras palabras, los antisecretores. Vean ustedes, por acá tenemos nosotros un grupo de medicamentos que se emplean en los problemas de salud mental. En los casos de depresión, la fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, todos ellos son inhibidores enzimáticos. Entonces, debemos tomar cuidado cuando se administran estos con otros medicamentos porque pudiera acumular el otro medicamento sus concentraciones plasmáticas y generar toxicidad. Aquí está la isoniazida, que en un par de diapos anteriores decíamos que también tiene actividad estimuladora de la producción de enzimas y en otros casos también inhibidora. Los antivirales actuales contra el virus del VIH, ritonavir, saquinavir, indinavir, son inhibidores enzimáticos, al igual que otras drogas que ustedes encuentran en el campo de las enfermedades cardiovasculares, como el diltiazem y el verapamilo, también son inhibidores. Y por acá hay un alimento que, más que alimento, el jugo de pomelo, jugo de toronja, es un poderoso inhibidor enzimático. Y hay que tomar cuidado, pues, ¿no? Esto se viene empleando en varias sociedades con mágicas funciones como las de disminuir el peso, lo cual por magia mismo no se produce esa disminución del peso, pero sí puede producir la inhibición de grupos enzimáticos en el proceso de biotransformación de medicamentos. El mismo ejemplo, un fármaco A con propiedades de inhibición enzimática podrá estar inhibiendo este montón de enzimas, pero si yo inhibo a la enzima específica para el fármaco B, el fármaco B entonces no se metaboliza, permanece íntegro y este tiende a acumularse en la sangre y generará entonces finalmente toxicidad. Muy bien. Viene el tema de las constantes farmacocinéticas, nos vamos a referir entonces a elementos de expresión numérica. Todo fenómeno biológico tenemos que expresarlo numéricamente para que pueda ser adecuadamente evaluado. Por lo tanto, la actividad también de un fármaco depende numéricamente de los 3 elementos de la ecuación que hablamos antes.
Recuerden ustedes que hablábamos de la dosis administrada, de la concentración plasmática y del efecto. Cuando hablo del efecto, hablo también de la intensidad de dicho efecto. Entonces, numéricamente, ustedes nunca van a decir, dele una dosis de un medicamento X. Siempre van a tener que decir, administre 250, 500, 1000 miligramos, etcétera, de la dosis. Esa es la dosis de un medicamento determinado para alcanzar también numéricamente concentraciones cada vez más elevadas dentro del plasma. Y eso genera entonces un efecto. Y esos efectos, como ya lo dijimos, dependientes de la concentración plasmática, serán efectos subterapéuticos cuando no rebase la concentración plasmática del medicamento la concentración mínima efectiva. Si rebasa o va por encima de la mínima efectiva, tenemos entonces el efecto terapéutico, pero si rebasa la mínima tóxica, llegaremos a un efecto supraterapéutico o un efecto de toxicidad. Bueno, y entonces, ¿cómo es que esto funciona? Nosotros ya habíamos señalado, ¿no?, en la relación de concentración plasmática y tiempo. Aquí están 3 dosis completamente diferentes o diferenciales. Dosis bajas, dosis medias y dosis altas. ¿Qué es lo que provocan las dosis bajas? Concentraciones plasmáticas bajas. ¿Qué tipo de efecto tengo? Ninguno. Efecto subterapéutico. Las dosis terapéuticas o dosis promedio para toda la población, ¿qué efecto tienen a la final? Que rebasan sus concentraciones plasmáticas, la mínima efectiva, y van a tener entonces el efecto terapéutico. Y su concentración, asimismo, es como se denomina. Y finalmente, cuando das una dosis mayor a la normal, al promedio que la población requiere, alcanzarán concentraciones plasmáticas tóxicas y el efecto que tenemos es ese, efectos tóxicos. Los efectos tóxicos, recuerden ustedes que no son más que las manifestaciones no deseadas de un medicamento, ¿no? O los efectos indeseables o los efectos secundarios. Todos estos nombres se les da pues a las reacciones adversas, pero el nombre propio que debemos nosotros utilizar es eso, reacciones adversas. Bueno, igual hay variabilidad también en este tipo de efectos y la variabilidad depende de los factores farmacocinéticos, de la velocidad de absorción, de la velocidad de distribución, de la velocidad de eliminación, de la velocidad de metabolismo, de la presencia o no de medicamentos que inducen la producción de enzimas o de la presencia de medicamentos que inhiben a las enzimas ya sintetizadas. También la variabilidad depende del peso, de la estatura, de la composición corporal. Entonces, cada vez que nosotros administremos un medicamento, si este medicamento se sugiere calcular la dosis por el peso, es un medicamento entonces que va a tender a generar efectos tóxicos. Entonces hay que tomar cuidado de no administrar dosis elevadas porque será más fácil que esas dosis tóxicas generen también concentraciones y efectos tóxicos. Cuando nosotros calculamos no por el peso, sino por el área corporal, entonces son medicamentos todavía más peligrosos. Tenemos varios ejemplos. En los niños, ¿cómo administro yo? ¿Qué tipo de dosis administro? La dosis va en función del peso del niño. Por lo tanto, los medicamentos, todos los medicamentos que así se administran en el niño son peligrosos para él. Recuerden, en términos de variabilidad, pues la edad. Claro, el niño lo que está haciendo es madurando sus órganos, el tubo digestivo, el hígado, los riñones, etcétera, madurando los órganos donde se van a producir los fenómenos farmacocinéticos, y eso es lo que hay que mencionar. Pero cuando empleamos, por ejemplo, fórmulas para calcular el área, para calcular la dosis por el área corporal, pues esas son drogas mucho más tóxicas todavía. Ahí está el caso de la quimioterapia. En ellos, entonces, tenemos que hablar de un cálculo diferente. Ya no es solo y exclusivamente tomado el peso, sino el área corporal. Y hay que conocer también la composición corporal. Y en eso creo que hemos dado un ejemplo que es clásico. En los obesos, los gases anestésicos tienden a prenderse. Recuerden que el gas anestésico ingresa por la vía respiratoria, llega en definitiva pues a la sangre, pasa al sistema nervioso, se produce el efecto anestésico, pero si eres gordito, tiende a prenderse de los adipocitos y ahí se almacena. Por lo tanto, cada vez que el anestesiólogo ya quiere parar la anestesia, debe referirse a la composición corporal. Si es que es muy flaquito, en el momento en que se para la inhalación de un gas,
se para el efecto anestésico. Pero en el gordito, en el obeso, van a pasar varios minutos después de la suspensión, en definitiva, de la administración del gas anestésico. Suspendo, pasan minutos para que el paciente se despierte. ¿Por qué razón? Porque tendrá que desprenderse el gas del tejido adiposo de mi paciente antes que sea eliminado. Entonces necesitamos adaptar la dosis. Hay que adaptarlo, la dosis individualmente. Nosotros ya hemos mencionado que los medicamentos vienen con dosis precalificadas, que están destinadas al promedio de la población. Pero ya hemos visto, ¿no? La variación en peso, la variación en estatura, la variación en la contextura mismo, en la composición corporal, va a determinar que nosotros necesitemos, y eso va a suceder a futuro, que hagamos una medicina personalizada. Y eso significa que cada individuo requiere entonces una dosis exacta y precisa del medicamento. Pues eso de dosificar entonces individualmente, eso es mejor todavía cuando existen fármacos con estrecha ventana de seguridad. ¿Cuál es? La gentamicina, que ya hablamos hace un momento, ¿no? Cuya dosis de 3 a 5. Vean ustedes, el margen de variación es muy pequeño, ni siquiera se dobla la dosis cuando ya se pudieran ejercer manifestaciones de toxicidad. Y otros, las dosis habituales en drogas que tienen un amplio margen de seguridad, una amplia ventana entonces de seguridad o índice terapéutico, son drogas mucho más seguras, como en el caso de la penicilina que anteriormente habíamos hablado. Entonces yo puedo administrar desde 100,000 unidades hasta 50 millones de unidades sin que aparezcan manifestaciones de toxicidad. Vean lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, de principio, la dosis del medicamento genera diferentes concentraciones plasmáticas. Vean lo que sucede con la carbamazepina en dosis terapéuticas. La concentración plasmática pudiera variar entre 10 y 20 microgramos. Pero si la concentración plasmática sube un poquitín, más de 25, ya se producen reacciones adversas a los medicamentos. Creo que nosotros ya hemos hablado de este tipo de cuestiones, son evidentes, ¿no? 10 a 20 microgramos lo puede alcanzar, sí, con mucha facilidad, con una dosis habitual. Pero mucho ojo, ¿ah? Si yo no tengo el efecto terapéutico, lo primero que tengo que hacer es mirar si las concentraciones plasmáticas están dentro de este rango. Supongan ustedes que con la dosis habitual para un individuo que paro las crisis convulsivas, le administro a otro paciente con crisis convulsivas y total que es posible que yo no alcance el mínimo de las concentraciones terapéuticas, que es 10, para que ejerza el efecto anticonvulsivante. ¿Así? ¿Por qué será? Pues quizá no se absorbió, quizá sí se absorbió, pero al distribuirse se prendió mucho de las proteínas y queda una concentración de fracción libre de carbamazepina muy bajito. Esa pudiera ser, pero pudiera también ser que a las dosis habituales en otro individuo yo no alcance solamente 20 microgramos, sino que pueda llegar a tener 25 microgramos por mililitro. Y con ello ya no tengo solamente el efecto terapéutico que espero, sino reacciones adversas a los medicamentos. Lo mismo sucede con otros, como el fenobarbital, quizá tiene una ventana de seguridad ligeramente más amplia. El carbonato de litio, este es muy peligroso, este se utiliza en la enfermedad bipolar, en pacientes que alternan entre episodios de depresión y episodios de ansiedad, de manía. Vean ustedes las concentraciones que debemos tener en sangre. Son tremendamente estrechas. Y claro, subir la concentración plasmática a 1.5 mil equivalentes ya implica la presencia de reacciones adversas a los medicamentos. ¿Qué hacer entonces en estos casos para evitar las reacciones adversas a los medicamentos? Disminuir las dosis de los medicamentos que tienen estrecho margen de seguridad. Y cuando disminuimos tenemos que estar muy atentos a la presencia o no del efecto terapéutico, porque de gana bajaré yo tanto la dosis del medicamento y que sea una dosis subterapéutica, entonces no voy a tener efecto, ¿no? Tendré un efecto subterapéutico y de nada me va a servir. Entonces, solamente para expresar que las concentraciones en ocasiones vienen en rangos muy estrechos, ahí es cuando se presentarán entonces problemas de seguridad. Esta curva ustedes ya la conocen, simplemente como hablamos
hace un momento, cuando ustedes tienen una curva farmacocinética como esta, tenemos que entender perfectamente que tiene dos pendientes. Una pendiente de ascenso, que significa que la droga está pasando desde el tubo digestivo hacia la sangre, por eso comienza a subir su concentración plasmática. Pero inmediatamente que ha llegado a la circulación general, también comienza a disminuir esta curva, a bajar, a tener una pendiente de descenso, que significa que el medicamento se está metabolizando y se está eliminando entonces del cuerpo. Eso es lo que fundamentalmente vamos a tener que demostrar en esta lámina. Por debajo de esta curva se encuentra entonces la denominada área bajo la curva, el ABC, área bajo la curva, o AUC en inglés, que significará exactamente lo mismo, área bajo la curva. El grave problema está en que cómo nosotros calculamos la concentración que está debajo de la curva. Pues se requiere fórmulas matemáticas muy especiales para hacer este tipo de cálculos, pero hoy, gracias a las aplicaciones, es mucho más fácil meter en dichas aplicaciones, pues, que hacen el cálculo del área bajo la curva, las concentraciones en sangre y por el tiempo post-administración de los medicamentos. Entonces, las aplicaciones en la actualidad no solo te dibujan la curva, sino que te hacen los cálculos. ¿Cuál es la concentración plasmática máxima? 14. ¿Cuál es el Tmax? Tmax es 6. ¿Cuál es el mínimo efectivo? La concentración mínima efectiva es 3. Muy bien. Todas esas cosas te calculan ahora las aplicaciones. ¿Cuál es la duración del efecto? ¿Cuál es el periodo de latencia? Etcétera. Vean ustedes, no son muchos, ¿no? Si yo tuviera que mencionar el día del examen las constantes más habitualmente estudiadas, ¿cuál sería? Periodo de latencia, la concentración plasmática máxima, la Tmax, la concentración mínima efectiva, la duración del tratamiento y la intensidad del efecto. No hay más. Esas son. Y claro, detrás de todo esto, una de las constantes farmacocinéticas más importantes es esta, ¿no? La vida media de eliminación. Esto ya lo hemos repetido en las clases, el concepto es muy simple y claro, lo podemos también dibujar en una curva farmacocinética. Es el tiempo necesario para reducir la concentración plasmática en un 50% de un fármaco que ha obtenido su equilibrio. ¿Qué es el estado de equilibrio de un medicamento? Cuando la concentración, es decir, la pendiente de absorción de los medicamentos se iguala a la pendiente de eliminación o de metabolismo. Es decir, en la parte alta, en esa cima, nosotros encontramos el estado en equilibrio. Entonces podemos calcular con fórmulas como estas. Esta es una variable que ya les expliqué a todos, o dividido para la constante en definitiva de eliminación. ¿Cómo se ve eso en definitiva en esto? Nosotros ya hemos mencionado en algún momento que, claro, si la concentración, el estado de equilibrio nosotros lo alcanzamos en la parte superior de la curva, que coincide con la concentración plasmática máxima, entonces, ¿qué dice la vida media? Pues el tiempo. Entonces tengo que medir en el eje de abajo, en el eje de la X, el tiempo que me demoro en disminuir la concentración plasmática en un 50%. Si la concentración plasmática en equilibrio es de 14 microgramos por mililitro, el 50% de dicha concentración será 7. Vean ustedes cómo estamos dividiendo en definitiva estas curvas. Muy bien. Esta es la pendiente de la intensidad del efecto. Por abajo está la Tmax. Bueno, entonces yo puedo calcular con facilidad, otra vez repitiendo, tiempo en que me demoro en disminuir la concentración plasmática máxima al 50%. ¿Cuánto es ese tiempo? Tengo que medir desde acá, pues, ¿no? Serán 2, 4, 6, 8 horas. Esa es, entonces, el tiempo en definitiva que nosotros vamos a tener como constante. Déjenme un segundito que aquí me estorba algo. Esto es, ahí estamos. 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas. Esa será la vida media de un medicamento. Pero cuando hemos trazado las líneas que hemos mencionado, vean ustedes que vamos a llegar a tener dentro del área bajo la curva
5 compartimentos. Un compartimento, 2, 3, 4, 5. ¿Qué significa este compartimento número 3? La definición mismo de vida media. Lo que nosotros hemos calculado, que será el tiempo que me demoro, es el tiempo en que me demoro en bajar la concentración al 50%. Muy bien. Entonces, cuando uno ve las curvas, todas las curvas son muy diferentes de los medicamentos y depende también de los individuos donde se mide. Entonces, ese tipo de curvas determinan también compartimentos de diferente tamaño. Pero a la final tenemos 1, 2, 3, 4, 5 compartimentos que hacen referencia a lo que los textos hablan, ¿no? En 5 vidas medias, ¿ustedes qué es lo que van a lograr? Van a lograr eliminar todo el medicamento del cuerpo humano. Y así es. En una vida media, 2 vidas medias, 3, 4 y 5 vidas medias, se elimina entonces todo el medicamento del cuerpo humano. Entonces, yo he puesto aquí para que ustedes hagan los cálculos en definitiva de estas constantes farmacocinéticas más comunes, ya para terminar pues el repaso de la materia. ¿Cuál es la concentración plasmática máxima? Está claro ahí, serán 14 microgramos por mililitro, ¿no? ¿Cuál es la Tmax? La Tmax la vemos abajo, serán 6 horas. ¿Y cuál es entonces la vida media? Ya, pues la vida media la hemos calculado. Desde este momento hasta las 14 horas. ¿Cuánto es? 8 horas. Perfecto. Hemos calculado por acá. Si yo digo, a ver, ¿cuál será la concentración plasmática luego de una vida media? ¿Cómo es? Sí, vida media o semivida de eliminación. ¿Cuánto será? Pues de 14 ha bajado a 7. ¿Cuánto será con 2 vidas medias? De 7 ha de bajar a 3.5, porque siempre baja el 50%. Y si son 3 vidas medias, de 3.5 a la mitad, es decir, 1,75. Con 4 vidas medias, el 1,75 serán 8, y algo, 0,8 y algo, y con 5 vidas medias, 0,4 y algo. Así es como se calcula entonces, a priori, sin mayores fórmulas, las concentraciones plasmáticas en referencia a la vida media. Y quizá lo que tenemos que expresar antes de cerrar ya esta presentación es ¿para qué me sirve el cálculo de la vida media de eliminación? Pues me sirve para predecir, al igual que todas las constantes farmacocinéticas me sirven para predecir la concentración plasmática, me sirve para predecir el efecto que yo voy a obtener dependiendo de la dosis que yo administro. Entonces, estos fenómenos de predicción en cuanto a la medida de la vida media, predicen ¿qué cosa? Si la vida media, en este caso 8 horas, yo digo, multiplico la vida media por 5 vidas medias, el valor de la vida media, que en este caso ustedes ya vieron cuánto es, 8 horas multiplicado por 5, diré en 40 horas este medicamento, y estoy haciendo una predicción, en 40 horas este medicamento habrá abandonado el cuerpo de mi paciente. Entonces me sirve para calcular el tiempo que me demoro en eliminar un medicamento. Eso ya lo sé. ¿Qué tipo de aplicaciones tengo? Bueno, entonces voy a poner un ejemplo para que se note con más facilidad. Si yo tengo un medicamento como el ibuprofeno, el ibuprofeno tiene una vida media de 2 horas. Muy bien. Y tengo otro parecido de la misma familia, como el meloxicam. Pero el meloxicam tiene 30 horas de vida media. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me sirve para algo esto o qué? ¿Me sirve acaso para predecir la dosis? No. Me sirve para predecir en qué tiempo se eliminarán, por ejemplo, los efectos indeseables. Si me tomo cualquiera de los dos, ibuprofeno o meloxicam, una de las posibilidades es que me arda el estómago, que se produzca el fenómeno de inflamación, de gastritis, de erosión, de sangrado gastrointestinal. Pero si me tomé el ibuprofeno y digo la vida media es de 2 horas, multiplico por esta constante 5, ya saben dónde están los 5 cuadrantes en definitiva en el área bajo la curva, 5 por 2 horas, 10 horas. ¿Te ardió la panza? Bueno, entonces en 10 horas ya no voy a tener más de este tipo de medicamentos y probablemente pues va a disminuir entonces las reacciones adversas, siempre y cuando estas reacciones adversas no hayan generado un daño permanente.
Si es fenómeno inflamatorio, en 10 horas te va a pasar el fenómeno inflamatorio. Pero si ya es una erosión, una perforación gastrointestinal o sangrado gastrointestinal, ya no me sirve la vida media. Tengo que intervenir quirúrgicamente a este tipo de pacientes. En el segundo caso, meloxicam, dije, tiene 30 horas en la vida media. Es una vida media tremendamente prolongada. ¿Qué debo predecir si me arde la panza después de tomar meloxicam? Que 30 por 5 vidas medias serán 150 horas las que yo deba esperar para que el medicamento se elimine del cuerpo y dejar de tener manifestaciones tóxicas o de reacciones adversas a ese tipo de medicamentos como el meloxicam. Entonces, me sirve la vida media para predecir cuándo van a finalizar las reacciones adversas o cuándo va a finalizar el efecto tóxico por la presencia del medicamento en la sangre. Ahí está. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar, hasta ahí vamos a tomar el examen también el día de mañana. Me voy a poner a hacer el examen en este momento, cansado como estoy. Espero no equivocarme en los enunciados, menos todavía en las opciones de respuesta. Si alguno de ustedes tiene que hacer alguna pregunta o alguna cosa no le parece que está clara, pues este es el momento en que lo diga y yo estoy dispuesto a contestarles lo que ustedes deseen. Ucha, algunos ya están desperezándose, significa que ya se están despertando. Bueno, chicos, no veo manos alzadas. Les dejo entonces para que vayan a hacer su repaso. Espero que con las explicaciones dadas resulte mucho más fácil la lectura de sus resúmenes. Para eso sirven los resúmenes. Este es un momento en el que tenemos ya poquitas horas de aquí para el examen. Utilicen los resúmenes, no vayan al libro. Para eso ya estudiaron previamente cada capítulo del libro. Espero que así lo hayan hecho, que hayan hecho buenos resúmenes y que ellos les sirvan entonces para repasar para el día de mañana. Así que a estudiar, muchachos, tienen pocas horas todavía y yo me dedicaré a hacer su examen. Hasta el día de mañana, que pasen bien.